Hola, soy Abner Martínez Landa, soy arqueólogo y me he especializado en trabajos de procesos industriales y arqueología industrial. En esta ocasión vamos a platicar sobre uno de los monumentos más importantes y poco conocidos históricamente de la ciudad de Jalapa. Me refiero al Puente Atenas. Para iniciar debemos de poner en contexto, eh, vamos a irnos hacia el siglo XIX, hacia la década de los 30, cuando México empieza a dejar a un lado todo su proceso de independencia. Algunos grupos de académicos, intelectuales e industriales mexicanos ven a la industrialización como una forma de que México empezara a dar pasos a ser una nación rica y próspera. Personajes como Esteban de Antuñano y Lucas Alamán empiezan a promover dentro de los círculos altos del dinero, de las personas con dinero de México y fuera y extranjeros, a que vinieran a invertir y a impulsar la industria, la naciente industria mexicana. Una de ellas fue la industria textil. Y en ella, uno de los primeros lugares donde se instauraron estas fábricas, principalmente de hilados y tejidos, fue en la parte central de México y en Veracruz, en la zona de Jalapa. Una de ellas fue la industria jalapeña, así se le dio su nombre, y ella sus primeros dueños fueron unos industriales ingleses, Mauricio Jones y José Welch, quienes se encargaron de conseguir un terreno y planificar junto con otros ingenieros y arquitectos lo que vendría siendo su fábrica textil. La fábrica textil que ellos denominaron la industria jalapeña se ubicó a las inmediaciones de las márgenes de la desembocadura del río Santiago, un ramal del río Pisquiac que ya surtía a otra fábrica de hilados y tejidos llamada La Providad. Llega, se crea esta industria, se crea esta fábrica textil y un elemento muy importante fue la construcción de un dique de contención de estas aguas necesarias para que las turbinas que iban a mover la maquinaria textil era necesario contar con esa energía hidráulica. Para ello crearon un dique el cual fue muy importante y este dique creó un lago artificial que con el paso del tiempo, estamos hablando de mediados de la década de los años 30 del siglo XIX, y este espacio, este lago artificial, se empieza a hacer muy conocido y popular para la sociedad jalapeña. Se vuelve un punto de reunión de recreo, se empiezan a hacer algunas actividades acuáticas, había lanchas que estaban ahí, que se ocupaban como espacios recreativos, se hacían fragatas, se hacían eventos cívicos, se volvió un lugar muy importante junto con el parque junto con también en los lechos de los ríos de los Berros, o sea, era un lugar muy interesante. El punto neurálgico donde se crea el puente Atenas, tal y como lo conocemos, es hasta la década de los años 20, con la llegada al poder del general Heriberto Jara Corona. Esto es muy importante, ya que con él se empiezan también, en el periodo de la postrevolución, se empieza a ver que Jalapa comience también a dar ya unos pasos más allá y volverse una ciudad adepta a muchas tendencias artísticas y también industriales. En ese sentido, con la construcción del Estadio Jalapeño, también como lo conocemos actualmente, se, se crea o se intenta hacer una especie de espacio cultural que se iba a llamar la Ciudad Jardín, y es ahí donde también estas personas empiezan a ver que el puente puede ser también utilizado de otra forma. Hay un elemento también muy importante.
de la fábrica textil y el estadio, que era, digamos, el espacio de vanguardia arquitectónica y de progreso para la ciudad, era muy necesario tenerlo comunicado con la estación del ferrocarril interoceánico, que estaba al otro lado de la ciudad. Para ello fue muy importante trazar una avenida que comunicara tanto el Estadio Jalapeño con la estación del ferrocarril. Para ello fue necesario construir la gran avenida Estadio. Estamos hablando de la década de los años 30, de los años 20. Se traza esta vía, esta arteria para la ciudad, y en medio estaba el agua artificial. Entonces, lo que hicieron los ingenieros y arquitectos fue habilitar y construir sobre el dique, sobre la represa que ya estaba construida, elevar el nivel y crear una estructura que pudiera soportar que pasaran los autos. Y fue así como nace el Puente Atenas. Estamos viendo entonces que de una estructura industrial, como era el dique de contención para la fábrica, también se habilita para que se vuelva un puente. O sea, en ese contexto, entendiéndolo así, es un manejo del espacio y de los recursos que se tienen, en este caso de recursos humanos construidos por el hombre, muy importante, y que a la vez y que fue tan trascendental para la ciudad, que solamente la construcción de ese puente con una arquitectura completamente única hizo posible que toda la fisonomía urbana de esa parte de la ciudad creciera. Estamos hablando que es una estructura que se mantuvo como puente vehicular pues prácticamente casi todo el siglo XX, hasta que hace unos años una administración municipal tuvo a bien hacer un puente alterno que sirviera ya para el nuevo flujo, para un flujo vehicular bastante alto, porque también tenemos que pensar que el puente fue diseñado para soportar los primeros vehículos que se estaban produciendo a nivel mundial. O sea, estamos hablando de vehículos de menor peso y también de un flujo vehicular menor. Entonces, obvio que el puente también estaba soportando demasiado, y ahora, de unos años para acá, con este puente que se hizo ya exclusivamente para el tráfico vehicular, el puente a bien se quedó como un paso peatonal. Entonces estamos viendo que es una estructura que sigue manteniendo su historia, que está a nada algunos años de llegar al su centenario, y es un elemento muy importante el cual todos podemos conocer, todas las personas, ya sean jalapeñas o que estén visitando la ciudad. Puede ser un espacio, es un espacio pequeño, pero es un espacio agradable que nos conduce a la zona universitaria y al Paseo de los Lagos, el cual también, bueno, pues tiene toda esa rancia historia industrial, esa rancia historia textil de uno de los primeros centros manufactureros de la República, y creo que es algo muy importante y valioso para ese patrimonio moderno, patrimonio histórico moderno que se está gestando en la ciudad de Jalapa. Eso sería todo de mi parte, y agradezco mucho la invitación hecha por el Instituto Veracruzano de la Cultura a colaborar. Gracias.